Cuando hablamos de los efectos fisiológicos terapéuticos logrados con la hiperoxia, dijimos que se desencadenan todos en forma conjunta y que pueden ser algunos más importantes o no según la patología. En esta presentación vamos a tratar de estudiar el aporte de la terapia de oxigenación hiperbárica en la cicatrización de herida, haciendo énfasis en el efecto fisiológico necesario para lograr la misma, y vamos a aportar evidencia científica de por qué la terapia de oxigenación hiperbárica de media presión es eficiente en la cicatrización de diferentes heridas. Para ello es necesario conocer las diferentes fases de la cicatrización. La cicatrización pasa por diferentes etapas. La etapa inicial es la etapa inflamatoria, en donde hay una noxa o una injuria en la piel, en la epidermis, y hay un proceso inflamatorio inicial, tratando de recuperar ese tejido. Ese proceso inflamatorio está mediado por células inflamatorias como los neutrófilos, los macrófagos, la formación del coágulo inicial y toda la hemostasis sanguínea. Ese proceso inflamatorio puede perpetuarse en el tiempo y la herida puede profundizarse, llegar a cronicidad, en donde es muy importante la fase proliferativa. En la fase proliferativa el objetivo principal de los procesos bioquímicos que se desencadenan es la regeneración de tejido. Se trata de lograr un tejido granuloso de cicatrización, y en esta fase es donde los efectos fisiológicos terapéuticos obtenidos por la terapia de oxigenación hiperbárica son fundamentales. Interviene la angiogénesis, interviene la síntesis de colágeno, interviene el reclutamiento de los fibroblastos con la síntesis de colágeno condescendiente, y si logramos el éxito en esta fase, vamos a disminuir la cronicidad de la herida. La última fase es la fase de remodelación. Si bien se sabe que la terapia de oxigenación hiperbárica disminuye la intensidad de las heridas hipertróficas, vamos a focalizar los efectos fisiológicos terapéuticos que intervienen en la fase proliferativa. En esta fase, cuando hay una herida crónica, es importante considerar que el centro inicial de la herida tiene una hipoxia importante, y que esa hipoxia es la que se puede revertir con la terapia de oxigenación hiperbárica. El oxígeno es necesario para la cicatrización de la herida, ya sea el oxígeno tópico o el oxígeno normárico. Se ve que tiene efectos en la cicatrización. Por ejemplo, cuando el oxígeno es aportado a las enzimas NOX, se producen especies reactivas de oxígeno a través de los fagocitos de los macrófagos, que ayudan, promueven la inmunidad celular y la eliminación de las diferentes noxas. También aumenta la síntesis de proteínas, estimula la síntesis de colágeno y activa, por supuesto, la producción de ATP a partir de las mitocondrias celulares. El oxígeno a nivel de la herida y a nivel de la célula endotelial aumenta el factor de crecimiento endotelial vascular, lo cual promueve una angiogénesis, o sea, a la formación de nuevos vasos sanguíneos a través de brotación de vasos sanguíneos preexistentes. Pero la terapia de oxigenación hiperbárica lo que logra es un efecto, y la diferencia del oxígeno tópico es el efecto que produce a nivel de la médula ósea. Este efecto a nivel de la médula ósea lo logra a través de la estimulación de la óxido nítrico sintetasa, que produce óxido nítrico en la médula ósea, y la liberación de células madres. Estas células madres se reclutan en la herida y forman nuevos vasos sanguíneos. Esta angiogénesis va a ayudar a que la fase proliferativa se recupere, entre otras cosas. Por eso es importante la terapia de oxigenación hiperbárica en la cicatrización de heridas. Una de las primeras evidencias de que la terapia de oxigenación hiperbárica produce liberación de células madre pluripotentes se realizan a través de este trabajo de Tom del año 2005, en el cual se midieron las células CD34 o pluripotentes en pacientes que recibían terapia de oxigenación hiperbárica como profilaxis de la osteoradionecrosis por radioterapia de cáncer de cuello y cabeza y cuello para cirugías dentales. Recibieron terapia de 2 atmósferas, eran 20 pacientes y se les tomó sangre antes y después de la sesión inicial, la 10ª sesión y la sesión número 20.
se vio ya en la primera sesión que aumentaba al doble la cantidad de células CD34 circulantes y que este aumento era progresivo, antes y después de cada sesión. No solo eso, sino que además se realizó un cultivo de células CD34 para ver si éstas tenían capacidad de proliferación. Y se vio que justamente en la extracción inmediata posterior a cada tratamiento de oxigenación, cada sesión de tratamiento de oxigenación hiperbárica, se lograban células que proliferaban por un aumento en el cultivo de estas células CD34, que se realizó haciendo la visión por microscopía confocal. Por lo cual, no solo es importante que las sesiones sean progresivas para que aumente la liberación de células madre, sino que además tengan una periodicidad para poder mantener esas células circulantes y con capacidad de proliferación. En este mismo trabajo se reprodujo en animales en modelo murino la terapia de oxigenación hiperbárica y la medición de las células CD34 a nivel de sangre. Se evidenció que este efecto se lograba a través del oxígeno hiperbárico y no solamente de la hiperbaria, porque se expuso un grupo de animales a un aumento de la presión sin oxígeno. Y se vio que solamente en los animales que recibían la terapia de oxigenación hiperbárica aumentaba la cantidad de células CD34 circulantes, que son las barritas que están señaladas acá. Por otro lado, también se trabajó con animales knockout para la isoenzima óxido nítrico sintetasa a nivel medular, endotelial medular, y se bloqueó la producción de óxido nítrico, son estos grupitos, y se vio que en estos grupos, donde estaba bloqueada la síntesis de óxido nítrico, a pesar de ser expuesto a la terapia de oxigenación hiperbárica, las células CD34 o células pluripotentes no aumentaban. Esta es la primera evidencia en la cual se ve el rol del óxido nítrico para la liberación de las células madre. Incluso se midió el óxido nítrico a nivel del fémur de estos animales por un electrodo de Clark, y se vio que entre los 3 y 5 minutos de que comienza la sesión ya se produce liberación del óxido nítrico medular. ¿Por qué es importante evidenciar la liberación de las células CD34 con la terapia de oxigenación hiperbárica? Dentro de estas células stem cell o células madre pluripotentes CD34 existe un subgrupo de células que son CD34 positivas y que no expresan marcadores de superficie CD45. Las células CD34, CD45-DIM. Existe una evidencia directa entre estas células y el proceso de cicatrización. Estos son algunos ejemplos de trabajos que vamos a profundizar en detalle cuando veamos cada temática en particular, pero que, por ejemplo, en el caso del pie diabético, tejido perilesionar obtenido por escarectomía, se vio que los que tenían más del 30% de este tipo de células cicatrizaban más rápido que los que no lo poseían. De la misma manera, en pacientes quemados se produce un aumento de este tipo de células cuando se realiza la escarectomía. Estas células hasta el momento son las únicas que se demostró que pueden diferenciarse a células endoteliales maduras. Por eso tiene una estrecha relación con la cicatrización de las heridas y es importante estudiarlas a nivel de la terapia de oxigenación hiperbárica. En este trabajo se evidencia la liberación, el aumento de este tipo de células, la movilización por la terapia de oxigenación hiperbárica. Y en dos grupos, uno con tratamiento a 2 atmósferas y otro a 2,8, si bien se ve que a mayor presión hay una mayor liberación de este tipo de células, es importante ver si este tipo de células realmente llegan a diferenciarse y a formar nuevos vasos sanguíneos. Y acá es donde nace el concepto de la angiogénesis efectiva. ¿Cuántas de estas células liberadas, CD34, CD45-DIM, llegan a producir realmente vasos sanguíneos? ¿Y en qué cantidad? En este trabajo, que es un trabajo de modelo animal murino,
se utiliza un modelo de matrigel para evaluar el índice de formación de vasos sanguíneos. El matrigel es un gel que tiene matriz extracelular y que sirve como un índice de formación de vasos sanguíneos cuando después de incorporarlo, implantarlo en el animal que va a ser sometido a la terapia de oxigenación hiperbárica, luego se extrae, se colorea y se determina si hay formación de vasos sanguíneos. Con esa coloración vamos a determinar un score de formación de vasos sanguíneos según si los vasos sanguíneos están en muy poca cantidad, se encuentran dispersos o ya están formados. Acá vemos, por ejemplo, lo que sería el score 0, el score 0,5, el score 1 y a mayor aumento el vaso sanguíneo formado. En este trabajo expusieron animales con este modelo de matrigel a diferentes terapias de oxigenación hiperbárica, a 1 atmósfera, a 2 atmósferas, a 2,5 y a 3. Estos grupos de animales se les extrajo el plug de matrigel, se evaluó un score y se graficó el score promedio de estos diferentes grupos. A la vez se tomó el oxígeno transcutáneo de estos animales y se graficó un valor promedio de este oxígeno transcutáneo obtenido con las diferentes presiones de terapia de oxigenación hiperbárica. Acá se evidencia que una presión de oxígeno, de transcutáneo de oxígeno, como mínimo de 120 milímetros de mercurio de oxígeno es necesaria para que empiece a producirse la angiogénesis y que esta producción de nuevos vasos sanguíneos tiene un límite superior, un efecto plató, a partir de 200-300 milímetros de mercurio. Es decir, se empiezan a formar vasos sanguíneos y cuando llega a un valor de 200 y 300 no se forma más, que es un valor equivalente al que se logra a 2 atmósferas. Posteriormente incluso puede disminuir esa angiogénesis. Se cree que puede ser por un efecto de citotoxicidad local. Por lo tanto, por más que yo aporte mayor presión y obtenga una mayor liberación de estas células progenitoras de células endoteliales, toda la maquinaria necesaria para formar nuevos vasos sanguíneos tiene un efecto plató, o sea que se satura y llegamos hasta las 2 atmósferas como máxima producción de vasos sanguíneos. Esto es importante a nivel de que no necesariamente aportar más oxígeno va a significar formar más vasos sanguíneos. ¿Y cuál sería la explicación de esto? Que tiene que ver con que para que la célula CD34, CD45 pueda madurar a una célula endotelial y formar los vasos sanguíneos, en este trabajo está evidenciado que combina la liberación de este tipo de células con el modelo de matrigel y ve la formación de vasos sanguíneos y qué cambios se producen dentro de esas células CD34, CD45. Tiene que haber una activación intracelular por producción de ácido láctico, por producción y liberación de receptores de tiorredoxina, o sea, una regulación del estrés oxidativo dentro de la misma célula que se autorregula para poder diferenciarse hacia células endoteliales maduras. Por lo tanto, si bien yo libero mayor cantidad de células madres progenitoras, el oxígeno en sí mismo no es lo que me va a aportar los nuevos vasos sanguíneos, sino las especies reactivas de oxígeno y la capacidad de las células de regular ese estrés oxidativo intracelular va a ser lo que me va a llevar a la formación de nuevos vasos sanguíneos. O sea, la formación de estos vasos sanguíneos no es oxígeno dependiente en sí mismo, sino es dependiente de la autorregulación del estrés oxidativo que se produzca dentro de esas células para provocar la angiogénesis. Hasta ahora vimos el concepto de angiogénesis efectiva y cómo con la terapia de oxigenación hiperbárica de media presión se obtiene una angiogénesis efectiva para la cicatrización de heridas. ¿Qué pasa cuando en una herida hay un compromiso óseo? Ahí es importante saber si nuestra terapia de media presión puede aportar a la osteogénesis. Este trabajo es un trabajo muy interesante
que hacen cultivos de células óseas osteoblastos obtenidos previo consentimiento informado de pacientes que se expusieron a una cirugía dental del alvéolo dental. Estos cultivos fueron expuestos a terapia de oxigenación hiperbárica, oxígeno hiperbárico, por 90 minutos a 1,5 y a 2,4. Y se midió durante un tiempo el depósito de calcio, la liberación de la fosfatasa alcalina ósea, el aumento de los números de osteoblastos y la formación de los nódulos óseos. Si bien, como en el caso anterior, a mayor presión atmosférica hay una mayor liberación de fosfatasa alcalina ósea, lo que es en sí el depósito de calcio y el número de osteoblastos en realidad es equivalente a 1,5 y a 2,4 dentro de los 7 días. Es más aún, se logra el mismo efecto dentro de los 7 días, realizando el oxígeno hiperbárico a 90 minutos a 1,5 que a 2,4 con respecto al control, ya sea a alta presión o a media presión. Por lo cual, la terapia de oxigenación hiperbárica de media presión, además de ser neurosegura, es eficiente cuando hay una herida con compromiso óseo. Angiogénesis efectiva, osteogénesis equivalente. ¿Qué pasa con la inflamación en la célula endotelial? Este trabajo es un trabajo muy interesante del año 2013 de Kendall y colaboradores que realizan un cultivo de células endoteliales en condiciones hipóxicas, tratando de hacer el equivalente a lo que sucede en una herida crónica. Esos cultivos celulares fueron expuestos a oxígeno normovárico, a oxígeno a 1,5 y a oxígeno a 2,4 de presión atmosférica. Después que se los expuso 90 minutos al oxígeno hiperbárico, fue vuelto a poner a las condiciones de hipoxia y se midieron dentro de las 5 horas el extracto del cultivo de célula endotelial. Se midieron ARN mensajero de 92 genes que tenían que ver con la apoptosis, con la inflamación, con la señalización, con el estrés oxidativo. Interesantemente, se vio que se obtenía mayor efecto antiinflamatorio, o sea, una mayor disminución de la cantidad de ARN mensajero productor de diferentes interleuquinas, con énfasis en, por ejemplo, interleuquina 8, interleuquina 1, interleuquina 6, en el tratamiento de oxigenación hiperbárico a 1,5 con respecto al que se realiza a 2,4. Con lo cual podemos extrapolar diciendo que probablemente el tratamiento a media presión pueda llegar a lograr un efecto antiinflamatorio superior al tratamiento a presiones más altas. Tal es así que estos autores proponen como innovador empezar a utilizar el tratamiento a 1,5 en vez de a presiones de 2 o mayores para el tratamiento de la cicatrización de heridas crónicas. Como conclusión, vimos los diferentes tipos de efectos fisiológicos terapéuticos importantes que aportan en la cicatrización de herida, en la terapia de oxigenación hiperbárica. Entre ellos, bueno, la síntesis de colágeno. El oxígeno es necesario para la prolina hidroxilasa, para realizar el entrecruzamiento final, la prolina y la lisina, pero hay que tener en cuenta también que tiene un km de 25 milímetros de mercurio y que esta síntesis de colágeno llega a su máxima expresión hasta 120-200 milímetros de mercurio, con lo cual, por más que le aumente el oxígeno, llego a saturar esta enzima. Entonces, la síntesis de colágeno siempre va a tener un límite. Vimos el concepto de angiogénesis efectiva, que también llega a su nivel máximo a 2 atmósferas, según varios ensayos en animales. Vimos la osteogénesis, que es equivalente realizarla a 1,5, 90 minutos, que a 2,4, 90 minutos. Y vimos que probablemente haya un mayor efecto antiinflamatorio en la célula, a nivel de la célula endotelial, en el tratamiento de oxigenación hiperbárico a 1,5 con respecto a 2,4. Todo esto sumado a que el tratamiento de media presión se mantiene dentro de los niveles neuroprotectores de la presión atmosférica del tratamiento y que no produce neuroexcitabilidad, disminuyendo a riesgo nulo de producir neurotoxicidad,
y toda la evidencia médica clínica que fue presentada en otras presentaciones médicas, podemos proponer a la terapia de oxigenación hiperbárica de media presión como eficaz, efectiva y de elección para el tratamiento de la cicatrización de heridas.